la iglesia de Jesús va a entender desde el Éxodo que la influencia de los incrédulos les impide la conquista, pero la inspiración de los ungidos los lleva a la victoria. Aleluya. Segundo libro de Samuel y capítulo 21 y verso 18. Dice: otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Saph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, en el cual el Anán, hijo de Jaare Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Amén y amén. Aleluya. El otro pasaje, el Evangelio de Mateo y capítulo 26 y verso 73. Dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Amén, amén, aleluya. En un zoológico en los Estados Unidos enfrentaban un problema económico. Tenían muchos elefantes y alimentarlos les costaba mucho dinero, así que sacaron, por decisión de la junta, del board, como dicen ellos, sacaron a los elefantes más ancianos. Los sacaron a todos del zoológico, y el zoológico se quedó con los jóvenes. Y un día encontraron un rinoceronte muerto y estaban preocupados. ¿Qué causó la muerte del rinoceronte? Era un rinoceronte fuerte, pero no sabían por qué estaba muerto, si envenenado, si enfermo o qué. Y unos 3 días después, otro rinoceronte muerto, y luego un tercero. Entonces ellos sospecharon que habían cazadores. Son estos zoológicos que son abiertos, grandes extensiones de terreno. Los animales están en su hábitat. Y comenzaron a la búsqueda de estos cazadores, porque venían matando rinocerontes uno tras otro, hasta que los descubrieron. Eran unos jóvenes elefantes que parecían una pandilla, bravucones, que entre todos se botaban para matar los rinocerontes. Y no sabían cómo controlar semejante desorden, un desastre para el zoológico. Pero alguien sugirió: traigamos uno de los elefantes viejos, porque todo lo que trataron de hacer no funcionó. No pudieron controlarlos, era ya una pandilla. Y trajeron un elefante viejo, y en pocos días los puso en control a todos, y se acabó el problema. En la Biblia sucede algo parecido a esta historia de los elefantes.
Y lo puedes leer en el libro de los Jueces. Cuando no había un juez, cuando no había un hombre ungido en el pueblo de Dios, el pueblo se perdía y empezaba la corrupción en el pueblo y la idolatría y a mezclarse entre las naciones paganas que Dios se lo había prohibido. Y por la maldad Dios los entregaba en manos de sus enemigos, y venía la opresión y venía la ruina y la aflicción, y el pueblo clamaba, y entonces Dios enviaba un ungido. Y cuando venía el ungido, la nación se volvía a Dios todo el tiempo que el ungido vivía. Los ungidos ponen orden en el pueblo de Dios. Los ungidos, Dios los usa para librar al pueblo de la ruina, de la maldición y del desvío. Y es ellos los que bajo la gloria de Dios traen bendición al pueblo. Aleluya. Aleluya. Y en el caso del rey de David, cuando no era rey todavía, pero estaba ungido. Di conmigo, él estaba ungido. El país se presentaba una crisis espiritual. Saúl, que era el rey, había perdido la unción. El Espíritu Santo se había apartado de él. Samuel, que era el sacerdote, era muy anciano y ya no podía tomar autoridad. Era muy anciano. Así que el pueblo estaba enfrentando una crisis espiritual seria. Y estaban en la guerra con los filisteos cuando se levanta este Goliat, del que todos hemos oído, y humilla al pueblo de Dios. Y no había alguien que tomara control de la situación, hasta que viene David, y él, bajo la unción del Espíritu Santo, enfrenta a Goliat con una honda y unas piedras, y derrota al soldado más fuerte del ejército filisteo. Dios le da victoria. Él se lo dice: no es con espada ni con jabalina, no, es en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido. Aleluya. Aleluya. Y viene una fiesta de alabanza en todo el país. Y las multitudes gritaban: Saúl mató a miles, pero David a 10,000. Y esto trajo celo en el corazón de Saúl. Y Saúl quiso matar a David, al ungido. Ordenó su muerte, y David tuvo que huir y esconderse en una cueva conocida como la cueva de Adulán. Y en esa cueva no vinieron los rebeldes. No es ese tipo de idea que alguien sale en rebeldía y se le pegan los rebeldes. No, vinieron los necesitados, los afligidos, los quebrantados, los que estaban endeudados. Todos los que estaban en derrota empezaron a venir a la cueva donde estaba David, donde estaba el ungido. Y luego ellos se vuelven el ejército de David, que lo describe en Primera de Crónicas y capítulo 12, cómo era la característica de ese ejército, del ejército de David. Y ahora el pasaje que leímos, aparece que ya no solo David mató al gigante Goliat, sino que los suyos, los que estaban con él, los que antes eran fracasados, ahora la Biblia los llama los valientes de David. Eran gente de guerra, era gente valiente y gente temerosa de Dios. Eran conquistadores. Aleluya. No solo ahí, sino hay otro pasaje que los llama así: los valientes de David. Ellos fueron inspirados, di conmigo, inspirados por un ungido. Inspirados por un ungido. Ellos vieron la fe que tenía David y se inspiraron en la fe de David
para librar también sus batallas. Ellos fueron inspirados por sus palabras. Ellos fueron inspirados por su pasión, por la forma en que él adoraba y cantaba. Ellos fueron inspirados por un ungido y fueron renovados en su pensamiento. Y en el segundo pasaje está la influencia de Jesús, el ungido, el Hijo de Dios. Cuando decimos el Cristo, es una palabra que es el ungido. Eso es el Cristo. El Mesías es para el pueblo, es la palabra hebrea, pero el Cristo es la palabra griega para decir el ungido. Y aquí están los discípulos, gente del vulgo, del pueblo, sin letras, gente que quizá la fe ya no influenció sus vidas, porque los líderes eran religiosos, legalistas, apegados a la ley, pero lejos de la misericordia, lejos de lo sobrenatural, lejos de la gloria de Dios, lejos de la bendición, lejos de la presencia de Dios. Pero cuando vino Jesús y tomó estos hombres que eran como los de la cueva de Adulán, gente de lo más menospreciado, se llamaba Galilea de los gentiles, eran como impíos, pero los tomó el Señor y luego los transforma. Y cuando apresan al Señor y toman a Pedro y empiezan a hablar con él, y aunque Pedro negaba al Señor, ellos dijeron: no, este es de ellos, porque su manera de hablar es como la de él. Aleluya. Comienzan a hablar como el ungido. Luego, cuando el Señor asciende y el Espíritu de Dios desciende sobre ellos, y Pedro está predicando y sanando, lo llevan preso juntamente con Juan. Y dice la Escritura: aconteció al día siguiente que reunieron en Jerusalén a los gobernantes, los ancianos, los escribas, al sumo sacerdote Anás, a Caifás, a Juan y a Alejandro y a todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, le preguntaron con qué potestad o en qué nombre habían hecho ellos esa sanidad. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Él ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro nombre hay salvación dada bajo el cielo, sino en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Y dice la Escritura que estos hombres, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y que sabían que era gente sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús, que habían estado con Jesús, que habían estado con Jesús. Yo no sé si entiende lo que el Señor quiere hoy hablarle a la iglesia, pero los ungidos inspiran al pueblo y les cambian su manera de pensar. Los sacan de la deuda, de la ruina, de la derrota, y los vuelven vencedores de gigantes. Aleluya. Aleluya. Yo voy a necesitar los juniors al frente, porque los pastores están como muy ancianitos ya. Vamos, alguien que se ponga de pie y diga: gracias, Señor, que hay unción en este lugar. Aleluya. La influencia. Por favor, regresen, porque hoy va a ser la administración solo al final para los juniors y para todos.
La influencia los convirtió en predicaban como él, hablaban como él, sanaban como él, eran como él, al punto que en forma de escarnio, no como un título honroso, sino como escarnio, los llamaban cristianos, cristos pequeños. Es que era como ver a Cristo en esta tierra. La influencia de un ungido, la inspiración, es la inspiración que los llevó a esa condición. En los avivamientos sucedió igual. John Wesley viajaba de Europa a América, y en el camino, en el barco, que duraban meses, en esas semanas vio un grupo alemán moravos que adoraban a Dios y ministraban acerca del Espíritu Santo como él nunca había oído. Y él ya era un predicador, supuestamente de renombre. Pero él fue a América y regresó y dijo: fui a evangelizar los indios de América, pero yo no me había convertido. Cuando regresó, se convirtió en el más grande avivador del siglo XVIII. John Wesley. Unas semanas junto a gente del Espíritu, y él fue inspirado en su ministerio. La gente oía del avivamiento de Gales, que fue en 1904 a 1906. La gente oía en los Estados Unidos las cosas que pasaban en Gales y comenzaron a orar por un avivamiento. Y se soltó un poderoso avivamiento que lo leerán en los libros de la historia del pueblo cristiano, que se llamó el avivamiento de la calle Azusa. Pero fue influenciados por un ungido de 26 años en Gales. Pero aquí tengo que hablar especialmente a los juniors, pero a todos en el avivamiento. También la influencia de los malos te pueden destruir. Por la incredulidad de 10, toda la nación pereció en el desierto. Por 10 incrédulos, líderes, pero incrédulos. No sé si has oído hablar de la rebelión de Coré. En el Números 16 dice que Coré, junto con Datán y Abirán, 3 líderes, se levantaron contra Moisés y tomaron 250 de los consejeros, de los líderes de ese momento, y se juntaron contra Moisés y dijeron: basta ya de vosotros, porque aquí toda la congregación son santos y Dios está con todos nosotros. Y se rebelaron. Y Moisés dijo: nosotros estamos aquí, ustedes están allá, que Dios escoja a quién llamó, a quién escogió. Y le dieron 250 a sus líderes incensarios, el incienso de adoración a Dios. Y Moisés y Aarón se quedaron de este lado postrados. Y Moisés dijo: si esta gente rebelde muere como cualquier otro, entonces Dios no me ha llamado. Pero si la tierra se abre y se los traga a ellos, esta congregación sabrá quién ha escogido Dios. Y enseguida la tierra se abrió y se los tragó a Coré, Datán y Abirán y a toda su familia. Así directo se los tragó la tierra. Y luego cayó fuego del cielo y destruyó a los 250. La rebelión de 3 llevó al infierno a 250 familias, directo al infierno. Aquí hablamos de influencia. De los ungidos hablamos de inspiración. De los perversos hablamos de la influencia.
un músico allí se rebeló y se llevó a otros 5, pero son 5 familias que están en camino al infierno. Él se empieza a rebelarse contra sus pastores, y yo los he oído, me cuentan los pastores: ahora pasó por aquí, ahora se fue para allí, y de todas partes salen mal en rebeldía. Llevaron su familia al desierto, llevaron su familia al infierno. La Biblia habla de los cobardes. Cuando vayas a la guerra, no vayas con los cobardes. Dice que se parará el líder, el pastor, y dirá: ¿quién es pusilánime? ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos. La gente que no, pero eso no se puede. No, nosotros no podemos. Yo les hablo de conquista todo el tiempo, porque esa es una labor de un ungido, de la fe, de pelear las batallas, de confiar en el Señor, de creerle que este es el año de las grandes conquistas, de contarles nuestros testimonios, de contarles los testimonios de los hermanos, para hasta que tú creas y tú entres en la conquista. Pero un pusilánime se para al lado y dice: no, eso no se puede. O más, dice: eso no está en la Biblia, critiquemos la ofrenda. Ya esta mañana, en la madrugada, mientras leía la Biblia, yo estaba enojado con todos estos pastores que hablan en contra de la ofrenda y del voto. Ignoran las escrituras, prefieren la miseria. Pero les digo, esto no es nuevo. La salvación vino a este mundo, pero unos lo rechazaron por envidia. Y cuando se habló del bautismo del Espíritu, entonces hubo una generación de líderes que rechazaron el movimiento del Espíritu y el bautismo del Espíritu. Cuando Dios envió sanidad a la tierra, hubo otros que decían: eso no es de Dios. La sanidad era hasta los apóstoles. Ignoran las escrituras y el poder de Dios. Y en todas las bendiciones, y la pastora aquí se para viernes y domingo enseñándole la escritura, como desde el Génesis, el mismo Caín y Abel llevaron ofrenda a Dios, y la ofrenda de Abel halló gracia. Abraham, como honraba a Dios con votos. Jacob hizo votos a Dios. Isaac hizo votos a Dios. David hizo votos a Dios. Jonás en el vientre del pez hizo votos a Dios. Y en el Nuevo Testamento el templo se construyó con ofrendas votivas, ofrendas de votos. En el Nuevo Testamento Jesús dijo: no hay ninguno que haya dado algo y no reciba 100 veces más en este tiempo. Y cuando llevaron la ofrenda, Pablo, él dijo: mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. El que siembra escasamente recogerá escasamente. El que siembra generosamente cosechará. Está lleno el evangelio de esto, lleno el Nuevo Testamento. Pero hay unos pusilánimes y cobardes que ignoran las escrituras y el poder de Dios, y prefieren esconderse detrás de un disfraz de religión para robarle a los hijos de Dios la bendición que Dios ya desató sobre ellos. La Biblia habla de los que causan divisiones, que se aparten de ellos. La Biblia habla de burladores en los postreros tiempos, que ignorarán el Espíritu Santo y el poder de Dios. Y la Biblia dice: apártense de ellos, aún su ropa contaminada por sus carnes. Su influencia ha llevado a muchos a la derrota. ¿Cuándo la iglesia de Jesús va a entender desde el Éxodo que la influencia de los incrédulos les impide la conquista? Pero la inspiración de los ungidos los lleva a la victoria. Aleluya, aleluya. No tenía planeado hablarles de la ofrenda, pero les estoy diciendo que les están robando la bendición los líderes incrédulos, como los que ha habido en todas las generaciones. Vayan a su Biblia, sean como los de la ciudad que se llamaba Berea, iban y escudriñaban la Biblia.
Pero voy a enseñarles un camino más seguro a la victoria. Más seguro que la inspiración de un ungido. Y más seguro para protegerse de la influencia de un pusilánime o de un incrédulo. Y es el Espíritu Santo. No es con ejército ni con fuerza, es con su Espíritu. Nosotros empezamos este ministerio en el año 90, el 24 de octubre, en un apartamento. Y yo inmediatamente fui a la primera reunión de pastores de la ciudad. Me invitaron a esos desayunos que hacen. Y yo, ustedes saben, acababa de ser ungido, Pati y yo ungidos como pastores. Y nos sentamos delante de los ancianos. Yo me imaginé que iba a salir inspirado y salí afligido. Un lenguaje de derrota, un lenguaje religioso o política. Y ahí no encontré algo que me inspirara. Asistía, pero no recibía. E hicimos como habíamos aprendido, como creíamos que debíamos hacer las cosas. Trabajamos el saldo del año 90, el 91, el 92. Pero en el 93 el Espíritu Santo nos visitó. Y entonces empezó todo un fuego en nuestro corazón y empezó un servicio de milagros. No había un avivamiento, pero había un servicio de milagros y la gente estaba viniendo y estaba la presencia del Señor ahí. Y todo empezó a cambiar. Entonces nosotros empezamos a buscar los avivadores, a estudiar sus biografías o a buscar los que habían ahora presentes en el momento, y a estudiar los avivamientos y los que había presentes, porque nos inspiraron. Les digo, es otro tipo de gente, es otra raza, es otra cultura, es otra manera de pensar dentro del pueblo de Dios. Los ungidos, los ungidos, los ungidos, cómo nos inspiraron. Pero también tuvimos algo que fue una lección del Espíritu, porque trajimos a uno de ellos y uno de los influyentes en el mundo, y lo trajimos acá y lo recibimos. Ustedes se acuerdan cómo fuimos anfitriones, felices recibiéndole y trayéndole. Y la segunda vez, entonces él venía de un problema de hogar y de un problema serio ahí familiar, y en la tarima empezó a referirse mal de nosotros, que la gente que estaba en ese coliseo, que venía a todo el país, fue trabajo hecho por nosotros. Y empezó a referirse que nosotros éramos la puerta de atrás, que la puerta de delantera era la iglesia más grande que había en ese entonces, en noviembre del 98. Pero nosotros no éramos la iglesia grande, nosotros éramos una iglesia pequeña. Y él dijo: estos son la puerta de atrás. Y nos ignoró todo el evento. Y los nuestros, que todos los ujieres que estaban en el servicio, todos los colaboradores eran los nuestros. Fue un golpe muy fuerte al avivamiento, muy fuerte. Nos hizo mucho daño. Y terminar el año 98 y comenzar el 99 fue como un cementerio para mí. Los avivamientos que habían en el mundo se apagaron. En Argentina, en Pensacola, en Toronto, todo estaba apagado, y el nuestro estaba agonizando. Y fue en mediados del 99 que una vez más me sumergí en el Espíritu, con el Espíritu Santo, mi mejor amigo, y empecé a buscarle de nuevo. Y él empezó a hacer reverdecer mi corazón y el de mi esposa. Ya no estaba solo, porque no había sido como cuando Dios me tocó en el 93, sino mi esposa y yo metidos en el río. Y Dios comienza a dirigir nuestros pasos, y al final de ese año nos traslada a esta zona. Y al final de ese año comienza a hablarnos de la televisión.
y comenzamos a movernos en una nueva dirección, inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo, entramos en la televisión. Inspirados por el Espíritu Santo, hicimos congresos de avivamiento. Inspirados por el Espíritu Santo, vinimos a esta sede. Inspirados por el Espíritu Santo, hicimos el parque, el gran evento que se hace al parque. Inspirados por el Espíritu Santo, tenemos un avivamiento. Y yo les digo, hay alguien que puede inspirarte para la conquista, y su nombre es el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Junior, escúchenme, porque la Biblia está lleno de gente como ustedes. José era un junior y él no se dejó influenciar por sus hermanos que eran perversos. Él guardó su corazón hasta la edad de 17 años. Quizás tienes 12, quizás tienes 15, pero él lo guardó hasta los 17, cuando lo llevaron cautivo. 13 años esclavo y preso en Egipto. Pero cuando salió de ahí, todo el mundo se imaginaba un hombre de 30 años lleno de odio y lenguaje de alguien criminal, porque estaba en la cárcel. Pero cuando salió y lo oyeron, dijeron: este hombre está lleno del Espíritu Santo. Él salió para conquistar. Conquistó Egipto, conquistó la justicia, conquistó la bendición, una familia, conquistó toda la bendición. Él mismo dijo: Dios me ha prosperado. Mis hermanos, aunque estás en una prisión o estés rodeado de pusilánimes, un junior que persevere puede ser un gran conquistador. Un gran conquistador influenciado por el Espíritu Santo. Dilo: inspirado por el Espíritu Santo, perdón. Inspirado por el Espíritu Santo. David era un junior cuando ya Saúl había perdido el Espíritu Santo. Cuando ya Samuel era un anciano, él era un junior. Y él no se dejó inspirar por los cobardes. Él fue inspirado por el Espíritu Santo. Y esa es la generación que Dios quiere levantar ahora. No importa lo que pase en tu colegio, no importa los jóvenes de tu vecindario, no importa aún si tus padres no quieren nada con la fe. Dios está buscando un junior lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde están esos juniors? Solamente quiero los juniors acá corriendo. Vengan acá al altar rápido. Déjenlos correr, déjenlos pasar, hijos. Quítense de ahí que ustedes no son juniors, déjenlos pasar. Ellos quieren venir acá. Déjenlos venir, déjenlos venir, déjenlos venir. Ahora, cuando digo junior, no es solo el coro junior, digo todo joven, venga acá rápido. Dios está buscando jóvenes. ¿Por qué no me quitan estos sugieres de ahí? Por favor, déjenmelos pasar. Déjenlos pasar. Pueden unirse el resto de jóvenes. Todo el que dice: yo quiero ser inspirado por el Espíritu Santo. Tú vas a decirlo tú mismo. El asunto de la amistad con el Espíritu es un asunto personal. Ciertamente ha sido congregacional y por la gracia de Dios ha levantado ungidos. Pero Dios está esperando que tu relación con Él sea personal. Que la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, dice el apóstol Pablo, con todos. No solo con sus pastores, sino con ustedes. Ahí levanta tus manos y tú mismo le vas a decir, tú vas a decirle a Él: Espíritu Santo, mi mejor amigo,
Se lo vas a decir desde hoy, desde hoy. Desde hoy lo vas a decir. Levanta tus manos a Él. Vamos, dile así. Dilo así. Espíritu Santo, mi mejor amigo, por siempre lo serás. Espíritu Santo, mi mejor amigo, por siempre lo serás. Espíritu Santo, mi mejor amigo, por siempre lo serás. Espíritu Santo, mi mejor amigo. Vengan acá ustedes jóvenes, acá, vengan acá los jóvenes Junior. Junior, rápido, rápido acá. Lo van a- Espíritu Santo, mi mejor amigo, por siempre lo será. Vamos acá Junior, digan ustedes acá. Otros jóvenes acá, jóvenes, vamos acá, díganlo conmigo. Vamos, todos los juniors del avivamiento. Ahora todos los jóvenes de 15 para arriba. Las niñas, los jovencitas junior. Ahora los hombres junior, jóvenes junior. Espíritu Santo, mi mejor amigo, por siempre lo será. Vamos el coro, dilo coro de Espíritu Santo. Vengan acá los jóvenes de coro, hombres, hombres y mujeres. Santo, mi mejor amigo, Por siempre lo será. Las mujeres del coro junior, del coro. Por siempre lo será. Vamos los hombres del coro, de los hombres del coro. Por siempre lo será. Vamos las niñas de los solistas. Espíritu Santo, mi mejor amigo, por siempre lo será. Los hombres. Los hombres acá del Espíritu Santo, mi mejor amigo, por siempre lo será. Ana María, ven acá Ana María. Espíritu Santo, mi mejor amigo, por
Ellas dos vienen de Miami. Vamos en inglés. Patricia les ayuda. Patricia. Espíritu Santo, poder Dios. Ah, lo digo en español. Muy bien. Vamos todos, todos. Espíritu Santo, mi mejor amigo. En todas las sedes, los que están siguiéndonos en las redes sociales, vamos, dilo con todo el avivamiento. Levanta tus manos, todos. Espíritu Santo, mi mejor amigo. Por siempre lo será. Vamos, todas las sedes, todos. Todos aquí. Que- Y ahora toda la iglesia junta. Vamos ahora a las redes y todos juntos. Levanten sus manos. Espíritu Santo. Vamos, vamos, coro. Por siempre lo será. Una vez más, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Mi mejor amigo. Espíritu Santo, mi mejor amigo. Por siempre lo será. Jóvenes, eso es lo que ustedes tienen que declarar cada mañana cuando se levanten. No importa las circunstancias que haya a su alrededor, no importa lo que esté pasando en casa, no importa lo que esté pasando en el colegio, en la universidad. Se levantan y adoren al Señor y díganle: tú eres mi mejor amigo, Señor. Amén. Tú eres mi mejor amigo. Y ustedes van a ver cómo Él comienza a caminar con ustedes, cómo comienza a cuidarlos, a dirigirlos. Amén. Jóvenes, ¿dónde están los juniors? Díganme un fuerte amén. Y vamos a escucharlos a ellos. Espíritu Santo, mi mejor amigo. Vamos, fuerte. Todos, por siempre lo serán. Y de nuevo bien fuerte. Aleluya. Aquí hay niños que están quebrantados, que están con sus manos levantadas. Por favor, háganmeles un paneo aquí a los niños, a los juniors. Hay tanta bendición en ellos. Hay una unción para Hay ellos tanta ahora. unción en ustedes. Hay tanta bendición para ustedes, hijos. No se la dejen quitar. No dejen que nadie les robe esa bendición. Sigamos con ese coro. Vamos, una vez más, niños. Los juniors. Creo que el Espíritu Santo está quebrantado aquí con ellos, viéndolos, cómo le adoran, cómo lo aman, cómo lo llaman. Ustedes deben continuar esa labor en casa, por favor. No dejen que los niños se enfríen. No dejen que sean sacados del río. Involúcrenlos en la fe. Enséñenlos en la fe. Ustedes vieran. Es hermoso verlos aquí quebrantados con sus manitas levantadas. Es maravilloso lo que está haciendo Dios esta mañana con nuestros niños, con los juniors. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. En el nombre de Jesús. Levante sus manos. Yo les quiero ratificar lo que les dije. Si no hay ungido que te inspire, si hay Espíritu Santo que te inspire.
Pero no te dejes influenciar por el murmurador, por el incrédulo, por el rebelde, por el que causa divisiones, porque vas a perderlo todo, todo. Pero si te dejas influenciar por los ungidos, si te dejas inspirar por el Espíritu Santo, vas a conquistar y conquistar reinos, naciones, bendiciones, grandes cosas. Hay una unción que está por caer aquí, amor. Es que se siente la bendición. Coro Junior, tómense. Coro Junior no, Juniors, tómense de la mano. Todos los Juniors. Es que me pasaron algunos adultos acá. Tómense de la mano los Juniors. Es tiempo para recibir unción, no es tiempo. Mire, tengan cuidado. Ven acá, hazte acá porque con bebé ahí van a caer. Estos jóvenes van a ser tocados por el Espíritu Santo. Es que por eso quité a alguien que estaba aquí con su bebé. No, hazlo aquí. Tómense de la mano. Ustedes deciden hoy a quién van a seguir, si a Jesús o a sus amigos, y a las pasiones que pueden destruirlos en la mitad del camino, o a Jesús pase lo que pase, como José, como David, como Daniel. Ellos empezaron siendo junior cuando tomaron la decisión radical de ser de Jesús, y prosperaron y conquistaron. Está cayendo esta unción. Yo lo que no tengo acá es un camarógrafo que me tome todo lo que está pasando acá, porque es tremendo. Hay un quebranto tremendo aquí. Tremendo, tremendo, tremendo. Padre, consagro a ti estos jóvenes, o la generación que va a sacudir Colombia. Unos predicando el evangelio, unos gobernando, unos administrando en diferentes áreas, pero donde quiera que tú los envíes, ellos son la sal de la tierra. Tócales ahora y dales la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, tócalos ahora. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, mi mejor amigo, consejero eterno, por siempre lo será. Por siempre lo será. Por siempre lo será. aleluya, aleluya. Vamos a dar ese aplauso al Señor. Ahora es muy clara la palabra para no solo ustedes, juniors, a todos los creyentes, hasta el último que está sentado en la última fila o en cualquier sede del avivamiento. Ustedes tienen que tomar una decisión. Elías se lo dijo al pueblo: escojan a quién sirven, si a Baal o al Señor. Pero como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. A ver, si hay alguno que dice yo quiero ser inspirado por el Espíritu Santo, levanta tu mano y dile: Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Señor, inspíranos por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un buen aplauso al Señor.
Aleluya. Santo, mi mejor amigo. Por siempre lo será. Las mujeres del coro Junior, del coro. Por siempre lo será. Vamos, los hombres del coro, los hombres del coro. Por siempre lo será. Vamos, las niñas de los solistas. Espíritu Santo, mi mejor amigo. Por siempre Ahora en inglés. Los hombres. Los hombres acá del Espíritu Santo, mi mejor amigo. por siempre lo será. Ana María, ven acá, Ana María. Espíritu Santo, mi mejor amigo. Por siempre lo será. Espíritu Santo, mi mejor amigo. Por siempre lo será. Espíritu Santo, mi mejor amigo. Por siempre lo Vamos en inglés. Ellas dos vienen de Miami, vamos en inglés. Patricia les ayuda. Patricia. Espíritu Santo, amor de Dios. Ah, lo digo en español. Muy bien. Vamos todos, todos. Espíritu Santo, mi mejor amigo. En todas las sedes. Los que están siguiéndonos en las redes sociales. Vamos, dilo con todo el avivamiento. Levanta tus manos, todos. Espíritu Santo, mi mejor amigo. Por siempre lo será. Vamos, todas las sedes, todos. Todos aquí. Que nos inspiraron, les digo, es otro tipo de gente, es otra raza, es otra cultura, es otra manera de pensar dentro del pueblo de Dios. Los ungidos, los ungidos, los ungidos, cómo nos inspiraron. Pero también tuvimos algo que fue una lección del Espíritu, porque trajimos a uno de ellos y uno de los influyentes en el mundo, y lo trajimos acá y lo recibimos. ¿Ustedes se acuerdan cómo fuimos anfitriones, felices recibiéndole y trayéndole? Y la segunda vez, entonces él venía de un problema de hogar y de un problema serio ahí familiar, y en la tarima empezó a referirse mal de nosotros, que la gente que estaba en ese coliseo, que venía a todo el país, fue trabajo hecho por nosotros. Y empezó a referirse que nosotros éramos la puerta de atrás, que la puerta de delantera era la iglesia más grande que había en ese entonces, en noviembre del 98. Pero nosotros no éramos la iglesia grande, nosotros éramos una iglesia pequeña. Y él dijo: estos son la puerta de atrás. Y nos ignoró todo el evento. Y los nuestros, que todos los ujieres que estaban en el servicio, todos los colaboradores eran los nuestros. Fue un golpe muy fuerte al avivamiento, muy fuerte. Nos hizo mucho daño. Y terminar el año 98 y comenzar el 99 fue como un cementerio para mí. Los avivamientos que habían en el mundo se apagaron. En Argentina, en Pensacola, en Toronto, todo estaba apagado. Y el nuestro estaba agonizando.
Y fue en mediados del 99 que una vez más me sumergí en el Espíritu, con el Espíritu Santo, mi mejor amigo, y empecé a buscarle de nuevo. Y Él empezó a hacer reverdecer mi corazón y el de mi esposa. Ya no estaba solo, porque no había sido como cuando Dios me tocó en el 93, sino mi esposa y yo metidos en el río. Y Dios comienza a dirigir nuestros pasos. Y al final de ese año nos traslada a esta zona. Y al final de ese año comienza a hablarnos de la televisión. Y comenzamos a movernos en una nueva dirección, inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo, entramos en la televisión. Inspirados por el Espíritu Santo, hicimos congresos de avivamiento. Inspirados por el Espíritu Santo, vinimos a esta sede. Inspirados por el Espíritu Santo, hicimos el parque, el gran evento que se hace al parque. Inspirados por el Espíritu Santo, tenemos un avivamiento. Gob contra los filisteos, en el cual el Anán, hijo de Jaare Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Amén y amén. Aleluya. El otro pasaje, el Evangelio de Mateo y capítulo 26 y verso 73. Dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Amén, amén, aleluya. En un zoológico en los Estados Unidos enfrentaban un problema económico. Tenían muchos elefantes y alimentarlos les costaba mucho dinero, así que sacaron, por decisión de la junta, del board, como dicen ellos, sacaron a los elefantes más ancianos. Los sacaron a todos del zoológico, y el zoológico se quedó con los jóvenes. Y un día encontraron un rinoceronte muerto y estaban preocupados. ¿Qué causó la muerte del rinoceronte? Era un rinoceronte fuerte, pero no sabían por qué estaba muerto, si envenenado, si enfermo o qué. Y unos 3 días después, otro rinoceronte muerto, y luego un tercero. Entonces ellos sospecharon que habían cazadores. Son estos zoológicos que son abiertos, grandes extensiones de terreno, los animales están en su hábitat. Y comenzaron a la búsqueda de estos cazadores, porque de alabanza en todo el país. Y las multitudes gritaban: Saúl mató a miles, pero David a 10,000. Y esto trajo celo en el corazón de Saúl. Y Saúl quiso matar a David, al ungido. Ordenó su muerte y David tuvo que huir y esconderse en una cueva conocida como la cueva de Adulán. Y en esa cueva no vinieron los rebeldes. No es ese tipo de idea que alguien sale en rebeldía y se le pegan los rebeldes. No, vinieron los necesitados, los afligidos, los quebrantados,
los que estaban endeudados, todos los que estaban en derrota, empezaron a venir a la cueva donde estaba David, donde estaba el ungido. Y luego ellos se vuelven el ejército de David, que lo describe en Primera de Crónicas y capítulo 12, cómo era la característica de ese ejército, del ejército de David. Y ahora el pasaje que leímos, aparece que ya no solo David mató al gigante Goliat, sino que los suyos, los que estaban con él, los que antes eran fracasados, ahora la Biblia los llama los valientes de David. Eran gente de guerra, era gente valiente y gente temerosa de Dios. Eran conquistadores. Aleluya. No solo allí, sino hay otro pasaje que los llama así, los valientes de David. Ellos fueron inspirados, di conmigo, inspirados por un ungido. Inspirados por un ungido. Ellos vieron la fe que tenía David y se inspiraron en la fe de David para librar también sus batallas. Ellos fueron inspirados por sus palabras. Ellos fueron inspirados por su pasión, por la forma en que él adoraba y cantaba. Ellos fueron inspirados por un ungido y fueron renovados en su pensamiento. Y en el segundo pasaje está la influencia de Jesús, el ungido, el Hijo de Dios. Cuando decimos el Cristo, es una palabra que es el ungido. Eso es el Cristo, el Mesías es para el pueblo, es la palabra hebrea, pero el Cristo es la palabra griega para decir el ungido. Y aquí está el ratificar lo que les dije. Si no hay ungido que te inspire, si hay Espíritu Santo que te inspire. Pero no te dejes influenciar por el murmurador, por el incrédulo, por el rebelde, por el que causa divisiones, porque vas a perderlo todo, todo. Pero si te dejas influenciar por los ungidos, si te dejas inspirar por el Espíritu Santo, vas a conquistar y conquistar reinos, naciones, bendiciones, grandes cosas. Hay una unción que está por caer aquí, amor. Es que se siente la bendición. Coro Junior, tómense. Coro Junior no, Juniors, tómense de la mano. Todos los Juniors. Es que me pasaron algunos adultos acá. Tómense de la mano los Juniors. Es tiempo para recibir unción, no es tiempo. Mire, tengan cuidado, ven acá, hazte acá porque con bebé ahí van a caer. Estos jóvenes van a ser tocados por el Espíritu Santo. Es que, por eso quité a alguien que estaba aquí con su bebé. No, hazlo aquí. Tómense de la mano. Ustedes deciden hoy a quién van a seguir, si a Jesús o a sus amigos, y a las pasiones que pueden destruirlos en la mitad del camino, o a Jesús pase lo que pase, como José, como David, como Daniel. Ellos empezaron siendo junior cuando tomaron la decisión radical de ser de Jesús y prosperaron y conquistaron. Está cayendo esta unción. Yo lo que no tengo acá es un camarógrafo que me tome todo lo que está pasando acá, porque es tremendo. Hay un quebranto tremendo aquí. Tremendo. Padre, consagro a ti estos jóvenes, o la generación que va a sacudir Colombia. Unos predicando el evangelio, unos gobernando, unos administrando en diferentes áreas, pero donde quiera que tú los envíes, ellos son la sal de la tierra. Tócales ahora y dales la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, tócalos ahora. En el nombre de Jesús. El
El incienso de adoración a Dios. Y Moisés y Aarón se quedaron de este lado postrados. Y Moisés dijo: si esta gente rebelde muere como cualquier otro, entonces Dios no me ha llamado. Pero si la tierra se abre y se los traga a ellos, esta congregación sabrá quién ha escogido Dios. Y enseguida la tierra se abrió y se los tragó a Coré, Datán y Abirán y a toda su familia. Así directo se los tragó la tierra. Y luego cayó fuego del cielo y destruyó a los 250. La rebelión de 3 llevó al infierno a 250 familias. Directo al infierno. Aquí hablamos de influencia. De los ungidos hablamos de inspiración. De los perversos hablamos de la influencia. Un músico allí se rebeló y se llevó a otros 5, pero son 5 familias que están en camino al infierno. Él se empieza a rebelarse contra sus pastores, y yo los he oído, me cuentan los pastores: ahora pasó por aquí, ahora se fue para allí, y de todas partes salen mal en rebeldía. Llevaron su familia al desierto, llevaron su familia al infierno. La Biblia habla de los cobardes. Cuando vayas a la guerra, no vayas con los cobardes. Dice que se parará el líder, el pastor, y dirá: ¿quién es pusilánime? ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos. La gente que no, pero eso no se puede. No, nosotros no podemos. Yo les hablo de conquista todo el tiempo, porque esa es una labor de un ungido, de la fe, de pelear las batallas, de confiar en el Señor, de creerle que este es el año de las grandes conquistas, de contarles nuestros testimonios, de contarles los testimonios de los hermanos, hasta que tú creas y tú entres en la conquista. Pero un pusilánime se para al lado y dice: no, eso no se puede. O más, dice: eso no está en la Biblia, critiquemos la ofrenda. Ya esta mañana, es la madrugada, mientras leía la Biblia, yo estaba enojado con todos estos pastores que hablan en contra de la ofrenda y del voto. Ignoran las escrituras, prefieren la miseria. Pero les digo, esto no es nuevo. El liceo que venía a todo el país fue trabajo hecho por nosotros. Y empezó a referirse que nosotros éramos la puerta de atrás, que la puerta de delantera era la iglesia más grande que había en ese entonces, en noviembre del 98. Pero nosotros no éramos la iglesia grande, nosotros éramos una iglesia pequeña. Y él dijo: estos son la puerta de atrás. Y nos ignoró todo el evento. Y los nuestros, que todos los ujieres que estaban en el servicio, todos los colaboradores eran los nuestros. Fue un golpe muy fuerte al avivamiento, muy fuerte. Nos hizo mucho daño. Y terminar el año 98 y comenzar el 99 fue como un cementerio para mí. Los avivamientos que habían en el mundo se apagaron. En Argentina, en Pensacola, en Toronto, todo estaba apagado. Y el nuestro estaba agonizando. Y fue en mediados del 99 que una vez más me sumergí en el Espíritu, con el Espíritu Santo, mi mejor amigo. Y empecé a buscarle de nuevo. Y Él empezó a hacer reverdecer mi corazón y el de mi esposa. Ya no estaba solo, porque no había sido como cuando Dios me tocó en el 93, sino mi esposa y yo metidos en el río. Y Dios comienza a dirigir nuestros pasos. Y al final de ese año nos traslada a esta zona. Y al final de ese año comienza a hablarnos de la televisión. Y comenzamos a movernos en una nueva dirección, inspirados por el Espíritu Santo.
inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo, entramos en la televisión. Inspirados por el Espíritu Santo, hicimos congresos de avivamiento. Inspirados por el Espíritu Santo, vinimos a esta sede. Inspirados por el Espíritu Santo, hicimos el parque, el gran evento que se hace al parque. Inspirados por el Espíritu Santo, tenemos un avivamiento. Y yo les digo, hay alguien que puede inspirarte para la conquista, y su nombre es el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Junior, escúchenme, porque la Biblia está llena de gente como ustedes. José era un junior y él no se dejó influenciar por sus hermanos que eran perversos. Él guardó su corazón hasta la edad de 17 años. Quizás tienes 12, quizás tienes 15, pero él lo guardó hasta los 17, cuando lo llevaron cautivo. 13 años esclavo y preso en Egipto. Pero cuando salió de ahí, todo el mundo se imagina, les cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Amén y amén. Aleluya. El otro pasaje, el Evangelio de Mateo y capítulo 26 y verso 73. Dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Amén, amén, aleluya. En un zoológico en los Estados Unidos enfrentaban un problema económico. Tenían muchos elefantes y alimentarlos les costaba mucho dinero, así que sacaron, por decisión de la junta, del board, como dicen ellos, sacaron a los elefantes más ancianos. Los sacaron a todos del zoológico, y el zoológico se quedó con los jóvenes. Y un día encontraron un rinoceronte muerto y estaban preocupados. ¿Qué causó la muerte del rinoceronte? Era un rinoceronte fuerte, pero no sabían por qué estaba muerto, si envenenado, si enfermo o qué. Y unos 3 días después, otro rinoceronte muerto, y luego un tercero. Entonces ellos sospecharon que habían cazadores. Son estos zoológicos que son abiertos, grandes extensiones de terreno. Los animales están en su hábitat. Y comenzaron a la búsqueda de estos cazadores, porque venían matando rinocerontes uno tras otro, hasta que los descubrieron. Eran unos jóvenes elefantes que parecían una pandilla, bravucones, que entre todos se botaban para matar los rinocerontes. Y no sabían cómo controlar semejante desorden, un desastre para el zoológico. Pero alguien sugirió: traigamos uno de los elefantes viejos, porque todo lo que trataron de hacer no funcionó. No pudieron controlarlos, era ya una pandilla. Y trajeron un elefante viejo, y en pocos días los puso en control a todos, y se acabó el problema. En la Biblia sucede algo, la influencia de un ungido, la inspiración. Es la inspiración que los llevó a esa condición. En los avivamientos sucedió igual. John Wesley viajaba de Europa a América, y en el camino, en el barco, que duraban meses, en esas semanas vio un grupo alemán moravos que adoraban a Dios y ministraban acerca del Espíritu Santo como él nunca había oído. Y él ya era un predicador.
supuestamente de renombre. Pero él fue a América y regresó y dijo: fui a evangelizar los indios de América, pero yo no me había convertido. Cuando regresó, se convirtió en el más grande avivador del siglo XVIII. John Wesley. John Wesley. Unas semanas junto a gente del Espíritu, y él fue inspirado en su ministerio. La gente oía del avivamiento de Gales, que fue en 1904 a 1906. La gente oía en los Estados Unidos las cosas que pasaban en Gales y comenzaron a orar por un avivamiento. Y se soltó un poderoso avivamiento que lo leerán en los libros de la historia del pueblo cristiano, que se llamó el avivamiento de la calle Azusa. Pero fue influenciado por un ungido de 26 años en Gales. Pero aquí tengo que hablarle especialmente a los juniors, pero a todos en el avivamiento. También la influencia de los malos te pueden destruir. Por la incredulidad de 10, toda la nación pereció en el desierto. Por 10 incrédulos. Líderes, pero incrédulos. No sé si has oído hablar de la rebelión de Coré. En el Números 16 dice que Coré, junto con Datán y Abirán, 3 líderes, se levantaron contra Moisés y tomaron 250 de los consejeros, de los líderes de ese momento, y se juntaron contra Moisés y dijeron: basta ya de vosotros. Que el corazón de sus hermanos, la gente que no, pero eso no se puede. No, nosotros no podemos. Yo les hablo de conquista todo el tiempo, porque esa es una labor de un ungido, de la fe, de pelear las batallas, de confiar en el Señor, de creerle que este es el año de las grandes conquistas, de contarles nuestros testimonios, de contarles los testimonios de los hermanos, para hasta que tú creas y tú entres en la conquista. Pero un pusilánime se para al lado y dice: no, eso no se puede. O más, dice: eso no está en la Biblia, critiquemos la ofrenda. Ya esta mañana, es la madrugada, mientras leía la Biblia, yo estaba enojado con todos estos pastores que hablan en contra de la ofrenda y del voto. Ignoran las escrituras, prefieren la miseria. Pero les digo, esto no es nuevo. La salvación vino a este mundo, pero unos lo rechazaron por envidia. Y cuando se habló del bautismo del Espíritu, entonces hubo una generación de líderes que rechazaron el movimiento del Espíritu y el bautismo del Espíritu. Cuando Dios envió sanidad a la tierra, hubo otros que decían: eso no es de Dios. La sanidad era hasta los apóstoles. Ignoran las escrituras y el poder de Dios. Y en todas las bendiciones, y la pastora aquí se para viernes y domingo enseñándole la escritura, como desde el Génesis, el mismo Caín y Abel llevaron ofrenda a Dios, y la ofrenda de Abel halló gracia. Abraham, como honraba a Dios con votos. Jacob hizo votos a Dios. Isaac hizo votos a Dios. David hizo votos a Dios. Jonás en el vientre del pez hizo votos a Dios. Y en el Nuevo Testamento el templo se construyó con ofrendas votivas, ofrendas de votos. En el Nuevo Testamento Jesús dijo: no hay ninguno que haya dado algo y no reciba 100 veces más en este tiempo. Y cuando llevaron la ofrenda, Pablo él dijo: mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. El que siembra escasamente recogerá escasamente. El que siembra generosamente cosechará. Está lleno el evangelio de esto, lleno el Nuevo Testamento. Pero hay unos pusilánimes y cobardes que ignoran las escrituras y el poder de Dios, y prefieren esconderse detrás de un disfraz de religión para robarle a los hijos de Dios la bendición que Dios ya desató sobre ellos.
La Biblia habla de los que causan divisiones, que se aparten de ellos. La Biblia habla de burladores en los postreros tiempos, que ignorarán el Espíritu Santo y el poder de Dios. Y la Biblia dice: apártense de ellos, aún su ropa contaminada por mano de sus siervos. Amén y amén. Aleluya. El otro pasaje, el Evangelio de Mateo y capítulo 26 y verso 73. Dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Amén, amén, aleluya. En un zoológico en los Estados Unidos enfrentaban un problema económico. Tenían muchos elefantes y alimentarlos les costaba mucho dinero, así que sacaron, por decisión de la junta, del board, como dicen ellos, sacaron a los elefantes más ancianos. Los sacaron a todos del zoológico, y el zoológico se quedó con los jóvenes. Y un día encontraron un rinoceronte muerto y estaban preocupados. ¿Qué causó la muerte del rinoceronte? Era un rinoceronte fuerte, pero no sabían por qué estaba muerto, si envenenado, si enfermo o qué. Y unos 3 días después, otro rinoceronte muerto, y luego un tercero. Entonces ellos sospecharon que habían cazadores. Son estos zoológicos que son abiertos, grandes extensiones de terreno, los animales están en su hábitat, y comenzaron a la búsqueda de estos cazadores, porque venían matando rinocerontes uno tras otro, hasta que los descubrieron. Eran unos jóvenes elefantes que parecían una pandilla, bravucones, que entre todos se botaban para matar los rinocerontes, y no sabían cómo controlar semejante desorden, un desastre para el zoológico. Pero alguien sugirió: traigamos uno de los elefantes viejos, porque todo lo que trataron de hacer no funcionó, no pudieron controlarlos, era ya una pandilla. Y trajeron un elefante viejo, y en pocos días los puso en control a todos, y se acabó el problema. En la Biblia sucede algo parecido a esta historia.